Muy buenas noches para todas las personas que en este momento se están uniendo a través de su receptor, a través de cada uno de sus aparatos inteligentes, de su teléfono, de su computador, de su tableta, de su televisor. Sean bienvenidos al Faro, el programa que todos los días martes pasamos en este horario con el objetivo de poder llegar a sus vidas llevando un mensaje de evangelio y profético, donde tocamos temas que son de muy actualidad y los correlacionamos con aspectos citados dentro de la escritura, particularmente en algunos datos encontrados en libros como el Apocalipsis, como en Mateo 24 o incluso en otros que también hablan sobre temas de profecía. Así de que sean todos bienvenidos una vez más a este faro. Les damos la bienvenida y el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar en esta nueva cita de hoy. Hemos venido hablando durante estas últimas semanas de lo que son los 21 juicios del Apocalipsis y hemos hablado ya sobre los primeros 7 sellos y entramos a abordar lo que son las trompetas. Ya hemos avanzado, hemos llegado hasta la cuarta trompeta y el deseo que tenemos en esta noche es de abordar esa trompeta número 5. Muy, pero muy importante porque analizaremos temas referentes a lo que tiene que ver con un portal espiritual que se va a abrir y que va a venir a causar muchos, pero muchos estragos dentro de la gente que esté en esa época en la faz de la tierra. Pero para ir a profundizar este tema o antes de profundizar en este tema, déjenme voy a saludar a mis panelistas como siempre lo hago, dándoles gracias también a ellos por disponer de este tiempo para poder dar sus conceptos, sus apreciaciones y podernoslas compartir a cada uno de nosotros. Y arranco con usted, copastor, como siempre, buenas noches. Sea usted bienvenido al Faro. Hablamos de los 21 juicios del Apocalipsis y entramos a la trompeta número 5. Bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano Exxon, hermano Ricardo, y a cada uno de ustedes que están allá frente a sus pantallas, frente a sus receptores, recibiendo esta palabra. Hemos estado hablando, sí, de lo que son las trompetas y los juicios de Dios. Como les mencioné la vez pasada, si hasta la gente no ha entrado en temor, mire que a partir de este momento aparecen algo que son muy diferentes, que son espíritus, demonios. Hasta ahora han sido solo ataques, digamos, sobre la tierra y demás, pero ahora vieran la jauría de demonios que se van a dejar salir de por allí del fondo del abismo. Así es de que tanto será que hasta los ángeles gritaron allí: ¡ay! ¡Ay de las cosas que vienen sobre el mundo! Juicios terribles que llegan verdaderamente, y es a partir de este juicio. Bienvenidos a este su nuevo faro. Gracias, copastor. Y sí, como usted lo cita, este es un preámbulo de lo que se va a venir en cuestiones espirituales, porque hemos hablado de juicios sobre la tierra, hemos hablado de juicios sobre la naturaleza, hemos hablado de juicios sobre el ser humano, sobre la economía, sobre la parte política, pero esta como tal entra ya en el campo espiritual. Y en este momento también le doy la bienvenida y saludo a mi segundo panelista, el hombre que nos habla de temas proféticos, que nos habla de temas reveladores y que tiene que ver mucho justamente con esto que es lo referente a lo que se vendrá en la última etapa del ser humano sobre la tierra y de todo lo que hay y obviamente la segunda venida de Cristo. Bienvenido, hermano Exxon, en esta noche, bienvenido al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis y en particular entramos a la quinta trompeta. Bienvenido. Pastor, Ricardo, Jairo, bendiciones, iglesia, personas nuevas, personas viejas, personas en la mitad, incrédulos y los que creen, todos sean bienvenidos esta noche, obviamente, al programa El Faro. Continuamos, obviamente, con estos temas escatológicos, apocalípticos y proféticos, con la intención, sí, de evangelizar, sin lugar a duda. Esto todo tiene un fin, pero anexando con el comentario inicial de Jairo, donde menciona de que con todo lo que se ha venido y ahora esta cosecha de demonios que se van a empezar a soltar, ¿verdad? Por todo lado, pero ni aún así, dice más adelantico este mismo capítulo, que ni aún así la gente se arrepintió, ni se arrepentirá.
Y me recordaba este famoso salmo, creo que es el 32, donde dice la palabra que no sean como el mulo. Ya en palabras colombianas, no sean burros, hermano. ¿Cómo así que después de ver un asteroide, después de ver un par de asteroides, después de haber un par de trompetas, un par de sellos, y aún así la gente no capta que es un llamado de Dios al arrepentimiento? Delicado. Pero bueno, intentamos, obviamente rogamos primeramente al Altísimo que cada una de las personas que están escuchando, incluyéndonos a nosotros como panelistas, porque a la larga somos almas, pastor, también, como usted, allá en su casa, que simplemente estas predicaciones las tenemos que entregar con responsabilidad para esas personas que en este momento no quisieron escuchar el mensaje, que obviamente tendrán la oportunidad de escudriñar, pero que rogamos de corazón a Yahweh, al Dios Todopoderoso, de que ninguno de nosotros, los presentes y los que están a través de las redes sociales, lleguen a quedarse para ser partícipes de esta mano de juicios tan terribles. Dios me los bendiga y ahorita arrancamos en full, pastor. Gracias, hermano Exxon. Y bueno, sí, como usted lo cita, hemos hablado ya de algunos aspectos que son realmente catastróficos de lo que se va a venir sobre la tierra y donde inclusive va a haber un exterminio de buena parte inclusive de lo que nosotros conocemos hasta este momento, ya teniendo en cuenta de que varios de los juicios hasta ese instante ya se han venido sobre la tierra y dentro de ellos pues está la parte de la destrucción de lo que nosotros conocemos. La semana anterior, algún hermano un gran amigo que tengo en los Estados Unidos, me decía, hoy en día las iglesias como que les cuesta hablar sobre el apocalipsis, como que no quieren hablar de la segunda venida y justamente nosotros estamos llamados para hacer eso. Y este programa, El Faro, está dedicado justamente a hablar de este tipo de temas. Voy con mi tercer panelista en esta noche, regresando después de esa gira sabática en este 2021. El hombre que representa, ya dije que no volví a decir nada más de esto, además porque estamos próximos a aumentar ese número de años. Entonces, el hombre que representa al grupo de jóvenes. Entonces, bienvenido Richard en esta noche al Faro, tema 21 juicios del Apocalipsis, y referentemente quinta trompeta en esta noche estudiaremos. Bienvenido Richard. En un par de días va a ser parte del comité de los ancianos de la iglesia. Sí, exactamente. Buenas noches, Pastor, Edson, Jairo. Qué hermoso recibimiento, en serio. Buenas noches, iglesia. De verdad, feliz por una oportunidad más de estar aquí con ustedes. En esta nueva edición del Faro es donde nos ponemos a pensar, bueno, todas estas películas de Hollywood que nos presentan, a las personas que se queden, se les dará por realidad todos estos acontecimientos. De verdad, hoy, pastor, esta trompeta es tremenda. Esta trompeta es el juicio que pondrá a los demonios en contacto directo con las personas. ¿Cierto? ¿Con cuáles personas? Con las que no se han arrepentido. Ya lo hemos, Edson, el pastor Jairo ya lo han repetido. Son las personas que no se han arrepentido. El sufrimiento que causará estas cosas, como lo dice la palabra, son de escorpiones. Y no de esos escorpiones grandecitos, no, de esos dolorosos, de esos venenosos, ¿cierto? Entonces el dolor va a ser grande, muy, muy grande, ¿cierto? Entonces, de verdad, estos mensajes son bastante hermosos para despertar, para llamar a la iglesia, para hacer unos llamados de alerta en donde, oiga, tenemos que buscar a Dios genuinamente. Entonces, iglesia, bienvenidos. Hoy va a ser un tema muy interesante, de verdad, una oportunidad más de acercarnos a Dios. Y bueno, Dios les bendiga y nos abra el entendimiento para saber los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Bienvenidos, pastor. Gracias Richard, y
Bueno, entramos en materia, lo que tiene que ver en esta noche ya con esta quinta trompeta. Y para ello les voy a invitar para que nos vayamos a las escrituras, libro del Apocalipsis capítulo 9, libro del Apocalipsis capítulo 9, y vamos a ir al verso 1. Pero normalmente sí, casi siempre he tomado como referencia la Reina Valera, aunque en estas últimas ocasiones eh, nos hemos tenido que complementar y de hecho la semana pasada les sugerí que ojalá pudiéramos tener la traducción original porque es interesante ver cómo las interpretaciones pueden cambiar de una escritura a la otra. Más sin embargo, voy a arrancar hoy leyendo este texto con la versión lenguaje actual, para que tal vez sea un poco más fácil de que usted como oyente, como televidente, pueda entender un poquito la escritura. Ahorita empezaremos ya con los panelistas a desarrollar el tema, viéndolo desde cada uno desde su óptica, pero quiero plantearles esto con esta versión. Bueno, dice de la siguiente manera, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. A ella se le dio la llave del túnel que lleva al abismo profundo. Y cuando la estrella abrió el túnel del abismo, de allí salió humo, como un horno muy grande, y el humo oscureció el sol y el aire. Del humo salieron saltamontes, los cuales cubrieron la tierra y recibieron poder para picar como escorpiones a la gente. Verso 4. Luego Dios les ordenó que no dañaran a la tierra, ni a los árboles, ni a las plantas, sino solo a quienes no tuvieran en su frente la marca del sello de Dios. Verso 5. Dios les permitió que hirieran a la gente durante 5 meses, pero no les permitió que mataran a nadie, y las heridas que hacían los saltamontes eran tan dolorosas como la picadura de los escorpiones. Durante estos 5 meses, la gente que había sido picada quería morirse, pero seguía viviendo. Era como si la muerte huyera de ellos. Los saltamontes parecían caballos de guerra listos para entrar en la batalla. En la cabeza tenían algo parecido a una corona de oro y sus caras parecían humanas. Sus crines parecían cabellos de mujer y sus dientes parecían colmillos de león. Sus cuerpos estaban protegidos con algo parecido a una armadura de hierro y sus alas resonaban como el estruendo de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Verso 10. En la cola tenían un aguijón como un de escorpión en el que podían dañar a la gente durante 5 meses. Verso 11. El ángel del abismo es el jefe de los altamontes, que en hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos idiomas su nombre quiere decir destructor. Ese fue el primer desastre, pero todavía faltan dos. Bueno, eh, creo que hay muchas cosas de qué hablar, o sea, de acá, de esta trompeta, sí que hay bastantes aspectos que mencionar, pero como sé que cada uno de ustedes nos va a plantear alguna idea, como ha ocurrido en las anteriores trompetas, quiero arrancar con usted, copastor, de que nos hable un poquito sobre ellas, pero le voy a hacer una pregunta muy puntual, es una posición simplemente, y quiero que me responda con un sí o un no, nada más. ¿Usted considera que esto es literal como lo está describiendo el apóstol Juan o es una analogía como lo debemos tomar? Sigo con usted, copastor. La respuesta puede ser sí y puede ser no, porque yo pienso que en algún punto puede ser literal, pero hay otro en que sí es más simbólico que literal. Por ejemplo, en lo simbólico podemos mencionar que cuando cae una estrella y llevaba una llave, no podemos pensar que sea una estrella la que justamente traiga algo para poder abrir, ¿no? Allí sí podemos pensar que está haciendo una simbología de estrella referente a algo. Pero sí podemos pensar acerca de por lo que sale del humo, que sale del gran abismo, que sí es literal como lo está mencionando allí. Entonces yo creo que la respuesta puede ser sí y puede ser no, dependiendo el punto en que vayamos analizándolo. Bien, para comenzar, voy a comenzar con la parte final. Allí donde se menciona a Abadón y a Apolión. ¿Quiénes son? Porque de pronto algunos por allí no saben, pues se menciona allí en la Biblia estos dos nombres y se definen como destructor.
pero no sé si alguno ha ido allí a los libros históricos a estudiar quiénes eran ellos dentro de las culturas griegas, que justamente era donde estaban estos dioses. En la palabra de Dios, en la misma Biblia, esta palabra de Abadón o Apolión es mencionada como unas 7 o 8 veces a través de la palabra de Dios. Está por allí en Job 26, Job capítulo 28 también se menciona, el libro de los Salmos capítulo 88, en el libro de Proverbios capítulo 15, Proverbios 27, y hay otras por allí partes donde se menciona lo de Abadón y lo de Apolión. Sin embargo, cuando uno mira la historia y mira la cultura, este Apolión y este Abadón hasta este punto siempre se mencionó fue como un lugar de destrucción, y de hecho los griegos creían era que cuando la gente moría iba al Abadón y allí entonces el alma iba a ser destruida o el espíritu de las personas iban a ser destruidas. Entonces Abadón y Apolión se mencionan es más como un lugar. Sin embargo, aquí en esta sola parte de la Biblia se menciona un par de dioses o al mismo Dios que es destructor. Entonces ya lo pone en una parte o en un punto distante, ¿no? Como Dios y no como el lugar donde las almas son destruidas. Eso para hacerle referencia a los nombres de Abadón y Apolión. Otra cosita que quiero que tengamos en cuenta. Nosotros hemos mencionado a través de la palabra de Dios se menciona infierno, se menciona el lago de fuego, se menciona Seol, y todos pensamos que es la misma situación. Y puede que sí, todos sean lugares al fin y al cabo demoníacos o pertenecientes a Satanás o destinados para que sean de Satanás. Sin embargo, cada palabra de esas tiene una connotación diferente. No es lo mismo el lago de fuego, no es lo mismo el Seol, y aquí está mencionando el abismo. Eso es totalmente diferente. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es lo que se menciona? Abismo. Y ahí para el hermano Pastor y el hermano Exxon que sí tienen la Biblia hebrea, lo pueden ir a verificar. La palabra original que menciona allí de abismo es lugar de espíritus. Eso es lo que se traduce textualmente, lugar de espíritus. Entonces cuando vamos a hablar de que se abrió allí o se sacaron, ¿no? Del fondo, ¿no? De este lugar, lo que se menciona es que fueron y abrieron le dieron la apertura a un lugar donde hay espíritus, y no espíritus cualquiera, sino espíritus demoníacos. Ya volveremos con algo más. Solamente quería mencionar de qué se trata el abismo y quién era ese tal Apolión o ese tal destructor. Bueno, dentro de la escritura inclusive hay un pasaje en el cual directamente el Señor Jesucristo menciona el hecho a manera de historia. Yo alguna vez lo expliqué, que era una historia que tenían desde la antigüedad. Se puede decir que casi que desde el mismo origen del pueblo de Israel existía esta historia, y es referente a un hombre llamado Lázaro, ¿no? No hablo de Lázaro el resucitado, sino hablo de Lázaro que cuenta Jesús, que convivió con un hombre rico, ¿cierto? Y que los dos mueren a la par, y que cada uno tiene un fin diferente. Uno va al seno de Abraham, dice el mismo Señor Jesús, y el otro dice claramente la escritura que va al abismo, ¿cierto? A un sitio donde aparentemente es castigado, ¿no? Por las cosas que a lo mejor había cometido, y que incluso dentro de esa misma historieta o dentro de esa misma parábola, lo que el Señor dice es, a Lázaro lo que no se le compensó en la tierra se le dio en el cielo, mientras tanto al otro, al hombre rico, lo que había tenido de ventaja aquí en la tierra, entonces le fue quitado, y ya allá en el abismo llegó juicio sobre él. Richard, voy contigo. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta antes de que nos hables de esto. Misma pregunta que al pastor. ¿Consideras que cuando hablamos de esta quinta trompeta, lo podemos tomar literalmente o es una analogía? Tu opinión. Gracias, pastor. Es una pregunta bastante interesante porque Dios o el Señor como tal siempre nos quiere dar a entender por medio de simbología, por medio de palabras, terminología, las cosas que ocurrirán. Hay algo importante que debemos entender, es que en el tiempo de
de Juan en sí, él no sé, pero no veía la tecnología que existe en este momento, ¿no? Por ejemplo, cuando Daniel vio también lo de una langosta gigante y vimos en un estudio que esa langosta gigante se parecía a un helicóptero, entonces pienso que de una u otra manera es literal lo que va a ocurrir, ¿cierto? En ese tiempo debió ser muy difícil describir por medio de palabras lo que vio Juan en ese entonces, ¿cierto? Pero en sí la palabra puede ser algo literal. Que hay una parte en donde más adelante vamos a desarrollar explicándola cómo vio esa visión y cómo en la actualidad cada característica que muestra en Apocalipsis tal cual reúne todas esas características en lo que hay en la nueva tecnología. Sí, entonces pienso que puede ser literal cada palabra que esté dando ahí el apóstol. Entonces es bastante importante. Por ejemplo, dice que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, una estrella cayó del cielo a la tierra. Entonces podemos mirar que el término estrella aquí utilizado hace referencia a qué. Entonces empezamos a explicar, empezamos a profundizar el tema donde dice, bueno, puede ser un ser inteligente, claro, ¿cierto? Así que podría tratarse de un ángel o de un demonio. Entonces por ello tenemos que meternos más a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Más adelante nos indica que lo más probable es que se trate de un ángel que acude velozmente a cumplir ¿qué? La voluntad de Dios, ¿cierto? Porque así como a este ángel le fue dado por Dios la llave del abismo para que lo abriera, más adelante se le da esta misma llave a un ángel que puede ser el mismo, ¿cierto? Para que cierre ese abismo por 1000 años. Entonces, ¿dónde dice esto? Como referencia también está en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Entonces, literalmente, estos temas son muy importantes para explicarle a las personas como tal que literalmente puede ocurrir tal cual como nos muestran en las películas. Entonces, esta profecía, lo que nos habla Apocalipsis, tal cual son como de una u otra manera, Hollywood nos los está mostrando, nos lo está imaginando. Así es, pastor. Bueno, o sea, tal vez el asunto, por lo que yo estoy haciendo esta pregunta, no es para comprometer a ninguno de los panelistas, ni mucho menos, porque yo sé que cada uno tiene su apreciación en este concepto, sino es porque si usted inclusive va y mira diferentes estudios, usted va a encontrar diferentes posiciones dadas por diferentes personas, hombres y mujeres o estudiosos de las escrituras que toman inclusive como referencia los textos originales y cada uno le puede dar una interpretación un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Richard mencionó el caso de lo de la estrella y recuerde usted de que de hecho dentro del mismo Apocalipsis el término estrella también tiene mucha correlación con los ángeles, ¿no? Y podría algunos interpretarlo de que se está hablando específicamente de un ángel, pero también hay otros que defienden la posición de que fue directamente una nueva piedra, llamémoslo de alguna manera. Incluso nuestro hermano Exxon hace un par de semanas antes decía que el Señor no utiliza, o dentro de la escritura no se utiliza el término planeta, ¿cierto? Sino básicamente se mencionan estrellas, ¿verdad? Haciendo referencia a todo lo que está dentro del espacio. Entonces, algunos defienden la teoría de que pudo haber sido o que puede ser efectivamente otra piedra, otro asteroide que caiga sobre la Tierra y que eso conlleve a que se abra un hueco y por ese orificio pues aparezca todo esto de lo que está hablando la escritura. Voy contigo, hermano Exxon. La misma pregunta para ti.
Esto puede ser, lo podemos tomar en tu concepto como algo literal o como una analogía. Aquí hay, diría yo, un 90% de analogía, pastor, ¿verdad? Aquí es más simbólico varios de los términos, ¿verdad? Y aquí es donde toca en la mejor intención aplicar lo que le llamamos la hermenéutica, ¿verdad? Que es la ciencia de interpretar correctamente las escrituras usando el método histórico, ¿verdad? Pero obvio, sin ignorar las figuras, obviamente, como las parábolas que escribió Jesucristo o la misma profecía. Vamos a explicar, obviamente, en el transcurso de este programa y posiblemente el siguiente, que no van a ser literal langostas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un capítulo 9 que tiene exclusividad y relación con demonios, ¿verdad? Entonces, en el momento que lleguemos al punto de revelar el contexto de qué significa esto, de qué tipo de humo habla este pozo, qué tipo de saltamontes, qué tipo de langostas, vamos a traer con la ayuda del Espíritu Santo la interpretación usando la hermenéutica para este contexto que estamos hablando, pastor. Entonces, pero usted me pregunta y la respuesta para mí es no. Entonces, el copastor arrancó de atrás para adelante, yo voy a arrancar de adelante hacia atrás, ¿verdad? Y aquí vamos a ver sin lugar a duda, amada iglesia, hermanos panelistas, que las consecuencias de cómo el hombre, por jugar a querer ser Dios, trae serias consecuencias y va a traer tremendas consecuencias en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque jugaron con fuego. ¿Y qué pasó? Se pegaron una quemada que prácticamente va a rebotar y va a afectar definitivamente, como lo mencionó el copastor en varios estudios anteriores, va a llegar un momento en que sí va a afectar las obras de la gente. Estoy hablando prácticamente de los científicos, estoy hablando de los hilo-emplumados, estoy hablando de estas agencias que ahorita están tratando de ser Dios, pero se van a pegar un choque tremendo porque ellos mismos van a habilitar la salida o la entrada, precisamente de lo que estamos hablando aquí en el capítulo 9, que es con los demonios. El libro de Enoc, yo sé que el libro de Enoc obviamente no está dentro de los compendios del canon de las escrituras, pero el libro de Enoc nos revela que para este último tiempo, que muchos de esos demonios que fueron presos, que fueron enviados al abismo, ¿verdad? Y a otros planetas, no solo al abismo. Ahora entendemos por qué vemos que la ciencia, la televisión nos muestra muy constantemente de que los ovnis, el fenómeno ovni, que tiene que ver al 100% con demonios, pues no solamente está aquí alrededor de nuestro planeta Tierra, sino que ya también se ha documentado de que andan por allá en algún otro sistema planetario, ¿verdad? Pero aquí estos demonios que fueron presos y enviados al abismo y a los planetas que están obviamente alrededor de nuestro sistema universal, estos demonios obviamente se van a encargar de dos factores aquí en este capítulo 9, ¿verdad? Y vamos a ver de que los demonios van a entrar por dos razones. La número uno, pastor y copastor, hermano Ricardo, por el hombre, ¿verdad? La número dos, ¿por qué? Pues porque Jesucristo le va a entregar la llave mismo para que obviamente esta estrella, este ángel, tengo la certeza de que este es el mismo Satanás, obviamente el que se le dio la llave del abismo, pues para que saque sus parceros, ¿verdad? Se le va a dar un tiempo de entre comillas, un gozo demoníaco. ¿Para qué? Para que él continúe con lo que dice Juan 10:10, que es venir a matar, robar y a destruir. Entonces, ¿por qué digo que los hombres van a ser causa y van a ser partícipes de
traer y permitir que demonios, como dice aquí, y en el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Vamos a explicar eso brevemente en el siguiente segmento, pastor, para que todos tengamos un chancecito de documentar adecuadamente, y continuamos, pastor. Bueno, algo de lo que es interesante y que podemos ver, ya que el hermano Exxon lo plantea de una forma que yo también lo veo muy, pero muy coherente, muy lógico, y es que en algún momento al hombre se le va a salir de control tanta cosa que está haciendo con el único objetivo de equiparar o de igualar a Dios. De hecho, el mensaje que di el domingo pasado, uno de los aspectos que mencioné es el humanismo, ¿cierto? Y el humanismo va muy correlacionado a sacar a Dios de todo aspecto y a equilibrar al ser humano casi a la altura del ser humano. Pero, copastor, ¿usted recuerda una máquina que se llamaba el Gen de Dios? Sí, sí. Y que dicen que están trabajando muchísimo en eso y que quieren encontrar la partícula perdida de Dios para poder encontrar muchas realidades en cosas que no ha podido la ciencia encontrar una veracidad o una realidad absoluta. ¿Qué pasaría si tal vez esto sea el portal? Lo digo hipotéticamente, no lo estoy afirmando, que fuera, por ejemplo, un tipo de portal donde tal vez se saliera de control y aparecieran este tipo de fenómenos sobrenaturales, llamémoslo de alguna forma. Voy con usted, copastor. Mire que en su momento justamente se llegó a mencionar que el fin del mundo era cuando ese colisionador que está en Suiza, se llama así el colisionador, lo iban a encender. Cuando lo encendieron, yo no recuerdo el año exacto en este momento cuando fue que lo encendieron, pero decían algunos que ese iba a ser el fin del mundo. ¿Y por qué era el fin del mundo? Porque eso de la partícula de Dios que se llama allí, que ellos tienen, es originar algo de la nada. O sea, ellos lo que buscaban era, o lo que buscan es crear un elemento a partir de nada. O sea, de la nada, que así se formó el universo y así se formó el mundo. Entonces por eso lo llaman la partícula de Dios, el inicio. Es lo que crean ellos, es un ambiente justamente así, como llevarlo a una dimensión distinta, y dicen que eso es lo que como funciona ese colisionador. Justamente mencionaban que al abrir ese elemento o el hacer que de la nada surja o traigan algo, lo que están haciendo es traer una serie de demonios o de espíritus de una dimensión diferente a la nuestra. Eso se mencionó por aquella época. Realmente no, hasta hoy no ha pasado nada, pero no sabemos si en un futuro eso llega a tener consecuencias. Respecto a lo que mencionó el hermano Edson, de lo de las langostas, ¿no? Mire qué tipo de langostas tan extrañas que eran, ¿no? Nosotros hemos mencionado justamente que las langostas son destructoras, y de hecho, ahora con la pandemia y todo, recuerden que surgió por ahí unas langostas en África que andaban viajando, creo que a Sudamérica alcanzaron a llegar incluso, y yo no, creo que no lo mencioné en el cafecito de la vez pasada, creo que lo haré la próxima vez. Una de las características que tienen las langostas es que devoran, pero óigalo bien, devoran literalmente todo lo que son cosechas. Es impresionante lo destructoras que son contra las cosechas. Esas no atacan el ser humano. Pero des en cuenta, mire qué curiosas las langostas de aquí del Apocalipsis. Esas, al contrario, no comen nada de la hierba, porque dice que nada de lo que es verde ellos tenían el derecho de destruirlo. Entonces son unas langostas bien extrañas, ¿no? Y aparte de la fisonomía y todo esto, nosotros nunca hemos hablado, creo que es un tema que tenemos por allí en la carpeta, pero que lo vamos a mencionar en algún momento, son los nefilín. Personajes que existieron dentro de la tierra, pero que tenían fisonomías muy distintas. Eso nos da a entender que sí hay cosas demoníacas que se presentan en este mundo, o que tienen una interacción entre humanos y demonios.
Y para mí esto va a pasar con estas langostas. Seguramente sí van a ser langostas, pero van a tener una facción o una parte distinta y todo porque van a ser generadas es desde espíritus de demonios. Este lugar que se menciona como abismo, ya le digo, se traduce así literalmente, sitio de espíritus y de espíritus demoníacos. Igualmente, quiero complementarle lo que dijo allí nuestro hermano Exxon, que son espíritus que han estado guardados. Judas capítulo 1 versículo 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Mire que la misma palabra nos refiere que hay una serie de demonios, de espíritus que están guardados, que no han salido al aire y están esperando un momento determinado para salir. Aquí justamente nos está hablando que se les va a dar las llaves. Estoy de acuerdo con el hermano Satanás. Más adelante, de pronto, si alguno de mis hermanos no lo toca, les voy a mencionar algunos versículos donde se menciona que es Satanás justamente, se le va a dar las llaves y le va a abrir el abismo a esa horda de espíritus demoníacos que salgan. En la Biblia dice que nuestra lucha no es contra el hombre ni contra esto, sino es contra potestades, contra gobiernos que manipulan en este mundo. Y uno se imagina entonces que esos son una cantidad de demonios. Imagínense, son potestades, son legiones. Cada legión, recordemos, son como 6,000 espíritus. Recordemos lo que pasó allá con el hombre que estaba endemoniado, el que le declaró al Señor que el nombre de él era legión. ¿Recuerdan? Era una legión, son 6,000 espíritus, demonios metidos dentro de un cuerpo. Esas son una cantidad de espíritus, imagínense, las que gobiernan este mundo. Y esto sí que es terrible cuando uno lo analiza desde esta situación. Dese cuenta que le van a abrir el abismo a otra cantidad de demonios. ¿Sabe cuántos demonios? ¿Usted se puede imaginar cuántos son? Mire, en la palabra de Dios, muestra a ver si yo lo tengo acá el versículo exacto. Hablando de cuántos espíritus, muestra a ver si lo tengo acá, espíritus. A ver, en algún punto de aquí del Apocalipsis, sé que menciona cuántos ángeles. Apocalipsis 5:11, ya lo encontré. Dice, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas, oiga, póngale cuidado, los ángeles que están en el cielo adorando al Señor, dice, son miríadas de miríadas y millares de millares. Imagínense la cantidad de ángeles que hay en el cielo adorando al Señor. Cuando se habla de miríades, no son ni siquiera millones, son millones de millones de millones. O sea, imagínense la cantidad de ángeles que hay adorando a Dios. Y ustedes saben cuando cayó Satanás a la tierra, ¿cuántos ángeles, cuántos arrastró con él? Dice la tercera parte. Es decir, ¿cuántos demonios venían con Satanás? Millones de millones de millones. ¿Y sabe dónde están? Guardados en una cosita que se llama abismo. Y cuando llegue esta trompeta, imagínense, le van a abrir a esos demonios y esos demonios andando por la calle. ¿Ustedes pueden imaginarse cómo será este mundo con esa cantidad de demonios? No, yo no lo puedo imaginar, ni siquiera quiero pensar en eso. Siga, pastor. Bueno, hay algo de lo que también, hablando en lo que ya es esta terminología de lo que son las langostas y que se habla de que inclusive se les fueron dadas diademas como a manera de coronas y que empieza a dar unas interpretaciones inclusive de ciertas formas dentro de su cuerpo. El copastor, pues él nos dice que puede ser un híbrido, así como ocurrió en la antigüedad, ¿cierto? Hablando de los nefilins. Pero te pregunto a ti, Richard, y aquí nuevamente solo voy a escuchar tu concepto, pues lo que simplemente tú lo analices desde ese punto de vista, pero digo, no podría ser que sea la representación también, así como se habla de la bestia, y que pues no es una bestia como tal, ¿cierto? Sino es la manera como la escritura define a ese hombre, digamos, en cuanto a su accionar, en cuanto a su forma de moverse, pero que no es como tal una bestia.
Digo, no podrían ser de que tal vez sean las personas que se hayan torcido en el camino y que sean servidores de Satanás los que estén en ese momento causando ese castigo sobre los que sí están con el Señor y que incluso, interesantemente, la escritura dice que no se les permitió destruir lo que son los árboles y la naturaleza como tal. Richard. Pastor, sí, mira que hay muchas dudas, ¿cierto? Al respecto a este texto, como el pastor lo dice. Entonces, una duda de esta, ¿el humano podrá ver estas langostas o estos demonios como los vio Juan en su visión? ¿Nosotros actualmente podremos ver esas langostas? Entonces, claro, probablemente no, ¿cierto? Pero somos conscientes que sí existe la presencia de demonios. Pero no sería normal que los ojos físicos veamos tales imágenes espirituales, ¿cierto? Aunque esto no signifique que no exista. Recuerde que el mundo espiritual y el físico es más real el espiritual que lo físico. Entonces debemos tener en cuenta esta interpretación como tal. Algo que yo entré diciéndoles es que este juicio pondrá a los demonios y como lo venimos explicando, en contacto directo con las personas que no se han arrepentido. Pero mira que algo que dice Juan, que utiliza en estos versículos, son las figuras de la langosta y el escorpión. ¿Por qué? Esos eran unos animales muy conocidos en el Oriente Medio por su naturaleza destructiva y dañina para el ser humano. Entonces, recordemos que lo que estamos hablando es de qué? De demonios que salieron del abismo del pozo, por eso el tormento que causarán será a través de la posesión de los hombres y mujeres inconversos, que les provocarán ¿qué? Sufrimiento físico y la más angustia, tortura mental. Yo quiero dar un ejemplo así directamente de la Biblia, y si vamos a Marcos 5:1-5, nos puede explicar sobre el endemoniado gadanero, ¿cierto? ¿Qué dice? Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Garasenos. Cuando Jesús bajó del barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, el cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No sabía nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Entonces, ¿qué nos dice? Que durante los días de la gran tribulación, Dios permitirá que los hombres que aún insisten en rechazarlo van a sufrir un adelante de los tormentos que le espera directamente en el infierno. O sea, físicamente va a ser un tormento tal cual como si no aceptan a Jesús, si no creen en Dios, pues es lo que básicamente va a ocurrir directamente en el infierno, ¿cierto? Eso es algo que quería detallar con la pregunta del pastor. Lo otro es que hay una unión del espíritu, del mundo espiritual como lo físico. Entonces, como nos explicaba el pastor al principio, entre el rico y Lázaro, siempre se separa el mundo espiritual con lo del físico. ¿Por qué? Porque abre una posibilidad de vivir con los seres espirituales, como lo expliqué
con Marcos 5 del 1 al 5. Pero vemos que esta estrella del cielo, que cae del cielo, que simbólicamente se está refiriendo a un ángel caído del cielo, como decía Jairo, lo que se menciona es que abre la llave del pozo y como vemos es una cárcel espiritual donde se encuentran encerrados demonios de alto rango y son liberados para atacar a la humanidad cuando suba a la tierra como ¿qué? Como langostas. Más adelante miramos, bueno, ¿cómo así como langostas? Recuerde que ahí nos detallan cómo van a ser estas langostas. Dado a entender que no son pocos, sino una horda, como lo explicaba Jairo, de millones, de billones de demonios y cuyo poder se encuentra en su cola como ¿qué? Se me fue la palabra, los alacranes. Pero estos seres híbridos, con un aspecto súper aterrador, son semejantes, primero decían, son semejantes a caballos preparados a la guerra. Esto significa que son numerosos, con gran capacidad de destrucción y vienen en actitud de conquista y victoria. Tenían como coronas de oro, simboliza la autoridad que les ha sido dada para gobernar, ¿en qué? En las vidas humanas. Así que son invencibles. Sus caras eran humanas. Veo que pueden ser seres inteligentes, que son capaces de diferenciar a los sellados de Dios a los que no son. Tenían cabello como de mujer. Esto significa que tiene poder ¿de qué? De atraer y seducir. Tenían dientes como leones. O sea, significa que son feroces y crueles. Tenían corazas de hierro. Recuerde que las corazas de hierro están diseñadas para proteger los órganos vitales. Entonces, ¿qué significa? Que serán invulnerables. Tenían alas que producían un ruido estruendoso. Hablan de la rapidez y ligereza de sus movimientos, además de la intimidación que causan. Recuerden esos aviones de caza, los F-150, nomás pasan y eso estruenda cualquiera. Tenían colas como de escorpiones con aguijones. Esto habla de la capacidad ¿para qué? Para torturar física y mentalmente a las personas. Entonces, como lo explicaba Jairo, tenían un rey, y el nombre de ese rey es Abadón, y ¿qué? Apolión. ¿Qué significa? Que van a actuar organizadamente, ¿cierto? Entonces, esto nos indica, como tal, que los demonios van a entrar como tal directamente a un mundo físico como el de nosotros. Precisamente ese tema de los Nefilim es algo muy chévere de tratar porque eran gigantes violentos, ¿cierto? Con fuerza sobrehumana. Eran unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. Más adelante, algunos de nuestros hermanos nos explicará muy bien esos Nefilim. Pastor. Bueno, hemos escuchado en esta noche, hablo a manera de audiente también, de televidente, en esta noche como siempre, las posiciones de cada uno de ustedes en este sentido. Pero recuerdo que nuestro hermano Exxon hace un ratito habló de que él dijo que él consideraba de que quien iba a abrir ese portal era directamente Satanás y que los que iban a salir pues son cada uno de sus séquitos, de sus seguidores cuando se refiere, digamos, a los demonios que salen y aparecen ahí. Mas, sin embargo, quiero plantearte algo antes de darte cambio a ti, hermano Exxon, y quiero que vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda de Pedro, verso 2 y 4.
y voy a usar la Reina Valera en este caso, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, y esta es la palabra que me parece clave acá, que están reservados es para el día del juicio, es decir, que no van a salir sino solamente hasta ese momento, el día en que sean enjuiciados. ¿Cómo interpretar entonces lo que tú colocas como teoría en ese sentido y ver pues lo que nos dice acá la escritura en el pasaje de Pedro? Perfecto, hace conexión con lo que explicó Jairo de Judas capítulo 1, pastor y amada iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay que preguntar, ¿por qué hay unos demonios? Porque estamos hablando de demonios, concepto de demonio, ¿sí o no? ¿Por qué hay unos demonios dándonos vueltas por aquí arriba espiritualmente? ¿Por qué hay unos demonios jodiéndonos la vida a cada momento, intentándonos hacer chocar con otro carro, intentando que un ladrón nos apuñale, intentando de que se nos caiga un edificio encima? ¿Por qué hay unos demonios activos aquí en el segundo cielo, verdad? Porque esa es la casa donde moran ellos, ¿verdad? Es el segundo cielo, ¿verdad? Y estos demonios de los que está hablando aquí Pedro y Judas, ¿por qué estos no se les da esos privilegios de venir a joder la vida aquí al planeta Tierra? Y eso tiene una explicación bastante profunda. Y para eso tendríamos que regresar a Génesis, pero vayamos nuevamente allá al libro de Judas para que entendamos por qué, obviamente, Dios envió a este grupo selecto de demonios. Dice Judas capítulo 1, versículo 6, y voy a repetirlo nuevamente para que la audiencia lo tenga en mente. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su ¿qué? Su dignidad. Ojo a esta revelación. Aquí es donde está el grave problema y por qué estos demonios como que cruzaron más de la raya, por decirlo así. ¿Cómo así que no guardaron su dignidad, hermano de Exxon? Pues simple, hermanos, porque estos demonios se encargaron de ¿qué? De pervertir la creación y se fueron en contra de los principios morales de Dios. Lo conectamos con lo que menciona Ricardo, lo conectamos con lo que menciona el copastor, con el término de los nefilines, de los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, ¿verdad? Y ahí entendemos quiénes son esos ángeles, quiénes fueron los que vinieron a pervertir, ¿verdad? Y no es coincidencia que aquí en el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra. Así de que estos demonios, estos espíritus realmente sin dignidad, tenían una facultad y tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, con pervertir los principios sexuales que obviamente Dios ya tenía establecido. No sé si vamos captando ahí el concepto de quiénes son estos demonios y por qué Dios a ustedes no se les va a dar permiso de joder la vida hasta el último tiempo de la gran tribulación. O sea, es como un castigo adicional. O sea, no pueden estar en los aires, tienen que estar en el pozo del abismo, allá encerrado en esas prisiones eternas, ¿verdad? Pero Dios les va a dar, obviamente, también su oportunidad de que salgan a fastidiar al mundo en la gran tribulación. Pero, ¿cómo así que Sodoma y Gomorra, hermano Edson? O sea que lograron que el hombre determinara que los hombres ya no son hombres. Pues por eso ellos se mezclaron y hay evidencias de que los nefilines, porque han encontrado tumbas donde los encontraron, digamos, emparejados en una posición, digamos, sexual, y no estamos hablando de un nefilín hombre o macho, por decir, y una nefilina hembra. Estamos hablando de posiciones sexuales totalmente ligadas con la sodomía. No sé si me están entendiendo. Entonces, lastimosamente, pastor, copastor, iglesia, el libro de Enoc tiene mucha información delicada, mucha información reveladora,
y obviamente no fue agregado al canon de las escrituras, no porque no calificara como un libro obviamente que le pudiera servir a la Biblia en su contexto bíblico, para nada, sino al contrario, un grupo de personas, y acuérdese que estos libros, obviamente Reina Valera, los originales, no fueron obviamente ubicados, no fueron seleccionados por un concilio obviamente cristiano, por favor, o con raíz hebrea, no tienen nada que ver. Fue un concilio obviamente totalmente ligado con Roma, con Babilonia, y ellos deciden obviamente qué libros son los que se agregan y qué libros no se agregaron. Obviamente ellos al leer, ellos tienen el compendio, y yo los invito a que lean el libro de Enoch, porque tiene información precisamente con demonios, tiene mucha información sobre el Vaticano, tiene mucha información sobre eso que ellos no quieren que salga a la luz, por eso no está agregado al compendio, y claro, y nos revela al 100% que estos demonios están ligados totalmente a la homosexualidad. Entonces, dice ahí, y leamos, porque yo sé que hay personas que están preguntando en las redes sociales, bueno, ¿cómo así? ¿Cuál es esa estrella? ¿Por qué usted dice, hermano, que la estrella es Satanás? ¿Por qué no es de pronto un comandante? ¿Por qué no es un subordinado de las tinieblas? Dice Isaías capítulo 14, ¿verdad? Versículo 12. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Mire que ahí está nuevamente hablando de las estrellas, ¿verdad? Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Entonces, aquí el Espíritu Santo nos revela de que a Juan se le dio a entender de que esa estrella que fue ¡pum!, expulsada fue Satanás directamente. ¿Por qué? Yo les quiero dar a entender el por qué, y tiene que ver mucho con un suceso antes que tiene que ocurrir, con el arrebatamiento, pastor. Obviamente, Satanás, así como usted es el pastor Miguel y usted conoce la historia de Daniel, donde nos habla de que el arcángel Miguel se agarró por allá con un par de demonios y una guerra espiritual, pero una guerra física, o sea, espiritual física allá en el cielo, ¿sí o no? Hubo una guerra que no permitían de que el mensaje llegara obviamente al profeta. Había una guerra impresionante. Yo les pongo y les pregunto, ¿será que el diablo va a permitir de que el arrebatamiento ocurra simplemente así como de la nada? Que en un sonar de las trompetas, el Señor cuando toque su shofar, simplemente ¡pum!, ocurrió el arrebatamiento. ¿Y usted cree que no va a haber una guerra aquí en el segundo cielo intentando Satanás evitar que nosotros seamos arrebatados? ¿Usted cree que el cielo va a estar despejado? Tiene que haber una guerra espiritual. Y ahora no entendemos por qué lo de los sonidos que en los cielos los han captado en Colombia, aquí en Colombia, los han captado en Jerusalén, en Italia, en Austria, en Estados Unidos. Esos truenos que suenan como una trompeta, ¿ustedes qué creen que son? Es la guerra que en este momento se está dando en el segundo cielo entre los ángeles del Señor y obviamente los demonios, porque se tiene que abrir el espacio en el segundo cielo para que la iglesia ¿qué? Pueda ¿qué? Subir y encontrarse con el Señor Jesucristo en las nubes. Y aquí en el versículo 2, pastor, dice que y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué es ese humo? Volvemos a su pregunta inicial. ¿Será que este será humo literal? ¿O qué será este humo? ¿Verdad? Acordémonos para que entiendan qué está ocurriendo aquí. Es mi posición, ¿verdad? Y para eso tengo que recordarles lo que ocurrió el día en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Brevemente los voy a invitar a que vayamos al libro de Marcos.
Marcos. Dice aquí, a ver, versículo 33, si no estoy mal. Escuchen, permítanme un momento, que estoy leyendo la Reina Valera, pero quiero leer el original también. Ok. Expiró. Dice la palabra que en el momento en que Jesucristo obviamente está entregando su espíritu, ¿qué ocurrió ahí? Inmediatamente hubo un efecto en la tierra, en la atmósfera. ¿Qué pasó? Versículo 33. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tipo de oscuridad estamos hablando? ¿Qué tipo de tinieblas estamos hablando? Y yo les pregunto, ¿será que el diablo, acuérdense que el tipo se tumbó o se llevó y convenció a la tercera parte de los ángeles, y esos son millares de demonios? ¿Usted cree que el día en que estaban crucificando a nuestro Señor Yahshua HaMashiach Jesucristo, usted cree que ese día no estaban todos esos demonios juntamente con Satanás ahí mirando la cruz? Porque ellos creían de que habían sacado victoria. Ellos estaban convencidos de que ese era el momento donde le iban a decir al mundo: si ve Dios, este tipo no lo levanta nadie de los muertos. Entonces, esa oscuridad, esa oscuridad para mí también tuvo que haber tenido un efecto muy similar al que está ocurriendo aquí en Apocalipsis 9, versículo 2. ¿Por qué? Porque dice de que se oscureció el sol. ¿Pero por qué se oscureció el sol? Pues porque obviamente los cielos estaban plagados de demonios. Estaban plagados de demonios, todos esperando de que Jesucristo muriera y haber prácticamente avergonzado el término de la redención. Entonces, esto es algo importante de explicar. ¿Por qué? Porque sí, es un humo, y ese humo fue causado ¿por qué? Creo que lo comparte usted, Pastor Miguel, el proyecto CERN, de allá entre Francia y Suiza, ese colisionador de hadrones, lo traemos con lo que menciona el copastor Jairo, que están tratando de buscar la partícula de Dios. Y dijo uno de los mismos científicos, yo escuché eso, de que ahí donde este aparato se les llegue a salir de las manos, quién sabe qué tragedia pueden lograr, pueden borrar a Europa entera, si los experimentos le sale de la forma equivocada, pastor. Entonces, es muy interesante ver de que este capítulo tiene que ver al 100% con demonología, desde la estrella. ¿La estrella quién es? Satanás. Se le da la llave para que vaya y abra el pozo de sus demonios, les dé libertad, para lo que dice Ricardo, para venir a atormentar a la gente. ¿Serán langostas literales? Lo dudo, pero estoy de acuerdo con lo que dice Jairo y el pastor. Podrán ser híbridos, podrán ser un tipo de nefelines, obviamente con un poder impresionante para poder herir a una persona por un término de 5 meses, y no puede ser una langosta normal. ¿Por qué? Porque si usted lo pica, los que leímos este tema, si usted lo pica una langosta normal, el dolor le va a durar un par de días nada más, y después con antibióticos se cura. Pero es que aquí hay una picazón de 5 meses. Esto es más largo de lo normal. Así de que puede ser una enfermedad, puede ser una plaga, qué sé yo. A mí no me interesa estar para esta época. Por eso los exhorto y los invito, o los invitamos juntamente con la iglesia a que realmente veamos este tema con más profundidad. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Sí, muy, muy completa su apreciación en cuanto a lo que preguntábamos con respecto a la segunda de Pedro. Bueno, ha transcurrido el tiempo y sé que hay muchas cosas para hablar referente a este tema. Más sin embargo, vamos a hacer una
una pequeña mini ronda en esta noche para terminar por hoy este tema, pero seguramente la próxima semana continuaremos porque, con porque sé que hay varias cosas que nos faltan por tocar. Pero voy con usted, copastor. Hay algo que de todas maneras también quiero, al igual que al hermano Exxon, dejarlo a consideración suya. Algo de lo que la misma Biblia dice es que de las características que tiene Satanás es que dice que vino para robar, para matar y para destruir, ¿verdad? Eso es lo que dice, incluso el mismo Jesús fue quien dio esa apreciación referente al enemigo. Vamos a suponer de que los espíritus y que en este caso Satanás es el que tiene el control de la abertura de ese abismo y ha sacado cada uno de sus séquitos en esa época. ¿Por qué entonces, si este personaje tiene esta característica, la humanidad dice que querrán morirse y no lo podrán lograr? ¿Cómo podríamos ver esa parte? Voy rápidamente con usted, copastor. Puede que Satanás tenga mucho poder, pero recuerde que la vida le pertenece es a Dios. Él mismo, la misma porción que estaba leyendo el hermano Exxon allá, recuerde que él bajó y que tomó las llaves de qué, del Hades y de la muerte. O sea, el Señor es el que tiene el poder. Esto no es de Satanás. Satanás podrá sacar sus demonios y lo que sea, pero él no tiene poder sobre la vida ni la muerte. El poder en la vida y la muerte lo tiene el Señor. Y él no va a dejar que estas personas mueren porque es un juicio de Dios. Y él va a esperar que ese juicio se cumpla. Simplemente así. Quiero reflexionar sobre lo que dijo el hermano Ricardo ya para despedirme. Mire, él habló acerca de lo del Gadareno allí en Marcos 6. Imagínense aquel tipo endemoniado cuando vio al Señor. Dice que se arrastraba, que sentía dolor, que le ponía grilletes y él destruía. Yo me imagino un loco de esos, totalmente que no lo podían dominar. Era tan terrible la situación de ese hombre que dice que dormía o se albergaba en los sepulcros, es decir, en un cementerio, en un hueco, en un hoyo era donde él habitaba. Usted se imagina el tormento que tenía este hombre, tanto que cuando ve al Señor corre y le dice que lo libre de ese tormento que no lo soporta. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que va a pasar acá. Una horda de demonios, porque eso es el abismo. Cuando se abre el abismo, ya les digo, es lugar de espíritus demoníacos. Se abre eso, se va a tomar posesión de la gente y usted se imagina el mundo, todo el ser humano arrastrándose, pidiendo casi que la muerte. Dice en el versículo 6, miren lo que dice allí mismo, dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué terrible. Mire, el ser humano hoy en día, ¿de qué nosotros luchamos? Por estar vivos. Peleamos hasta el último momento para estar vivos. En esa época será tanto el dolor de la gente, tanto el sufrimiento, que se van a subir a los edificios, se van a botar, se subirán a los puentes, se van a botar, se van a poner entre los carros buscando la muerte, y dice que la muerte no será hallada. Yo le digo a todas aquellas personas, ustedes se estremecen contra las películas de terror que hace Hollywood. Ustedes no se imaginan esta película. Esta sí va a ser de terror. Dios nos libre de algún día llegar a pasar por eso. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, copastor. Buenas noches también para usted. Buen descanso y la próxima semana seguiremos estudiando, Dios lo permita, este tema en su parte complementaria. Richard, voy contigo. Regresando a lo que mencionamos en el segmento anterior donde tú participaste, podríamos también de pronto tomar como referencia de que si tal vez fueran personas los que está viendo Juan, sino, es decir, que más bien la forma como habla, de que son saltamontes, que su picadura es tan fuerte como la de un escorpión y bueno, algunas otras características, ¿no sería posible que de pronto hubiera una persecución de parte de esas personas, más bien hacia los que acepten a Jesús en ese momento y que debido a esa persecución, por eso es que esas otras personas deseen la muerte? No sé si me hice entender con respecto a eso, Richard.
Pastor, sí, posiblemente a nuestro entender, ¿cierto? Las langostas que simbolicen de pronto a todos los hombres y mujeres que gobiernan o que ejecutan la voluntad de de los gobernantes durante el poco tiempo de este juicio, cuando las naciones han sido engañadas por estas langostas, digámoslo así, ¿cierto? Estarán bajo el dominio de influencias satánicas. Entonces, me explico, una langosta no es el crustáceo marino ni ningún bichito estos, sino digamos, como lo quiere ver, de pronto veamos una persona, un ser humano como tal. Y este ser humano, como lo explicamos en Marcos 5.1, están dentro de la influencia satánica, ¿cierto? Mire que hay algo muy importante que podemos ver en esto. Estos gobernantes que en este mundo existen, hasta posiblemente malos llamados apóstoles, de todas estas personas, de una otra manera engañan al mundo, ¿cierto? Juntamente con demás seres humanos a su servicio. Entonces, si vemos, todo este grupo de personas es como una plaga de langostas que hace un terrible daño al evangelio real de Jesucristo. ¿Cierto? Si lo podemos ver de esta manera, estas langostas que son hombres y mujeres que salen sobre la tierra se cuentan a manera de interpretar la visión. Como vemos, todos los consejeros, profesores, maestros, filósofos, sociólogos y eruditos profesionales que promuevan o defiendan las creencias malvadas prevalecientes también son llamadas como langostas para los sobrios días antes del fin, ante este juicio, podemos decir. Todos los seres humanos que confeccionen y esparzan propaganda de los gobiernos engañadores son también llamados langostias que van en contra del cristianismo. Y todos los secuaces de los gobiernos engañados, de los que integren las agencias, recuerde que Edson nos han enseñado que hay agencias secretas, ¿cierto? Poderosas. También hay agencias como la policía, los guardias nacionales, el ejército, etcétera, etcétera. En aquellos días también son sobrios. Hay un ejemplo muy importante, lo que fue Stalin, ¿cierto? En el año 1953, en donde Stalin significa hombre de acero. Recuerde que Joseph Stalin subió al poder en el año de 1927 y asimismo él era inflexible, durísimo, frío y desalmado. Puede ser una persona de estas como una langosta de los que nos está indicando Apocalipsis, ¿cierto? Entonces hay muchos interrogantes en donde tenemos que profundizar más, como lo dice el pastor, sobre estas langostas. Posiblemente pueden ser las personas como tal que están endemoniados como el endemoniado que nos habló Jesús en Marcos 5.1. Vamos a seguir estudiando más y este tema es súper interesante, el cual seguiremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor Edson Jairo. Bueno, haremos nuevamente en conexión. Feliz noche. Gracias, Richard. Feliz descanso y bueno, la próxima semana sí, seguiremos, si Dios lo permite, analizando este tema que tiene muchas aristas por observar. Y cierro contigo en esta noche, hermano Exxon, y para cerrar con tu intervención, quiero que miremos con el texto con el que yo empecé, porque te voy a trasladar la pregunta hacia ese lado. Apocalipsis 9 y vamos a ir al versículo 11. Dice, el ángel del abismo es el jefe de los altamontes
En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos quiere decir destructor. Eh, la pregunta es básicamente, volvemos a lo mismo que has planteado en esta noche de que quien va a abrir ese portal es Satanás, y creo que eso lo tenemos ya en bastante claridad. Eh, pero mi pregunta va un poco direccionada a esa, digamos que este personaje, Abdón, Apolión, inclusive con este fue que empezó hablando el copastor, ¿no podría ser como un jerarca, digámoslo, de las huestes malvadas y que sea el que realmente ocupe el lugar, digamos, de abrir ese portal, o sea, que tenga al mando, digamos, esas huestes del mal? Digo, teniendo como referencia este versículo que acabo de citar. Concluyo contigo. Claro, pastor, puede ser. Todo está dentro de las posibilidades. Puede ser. Han dicho, incluso, he visto estudios que han dicho que es un ángel del Señor. Imagínense. Hasta eso he visto obviamente que el ángel que cayó a abrir el pozo del abismo fue un ángel del Señor. O sea, de buena gente. Se va a prestar el Señor para facilitarle las cosas a Satanás. Puede ser o el mismo Satanás, como lo vimos obviamente en Isaías 14. Acuérdense que en Lucas capítulo 10 también nos habla Jesucristo y el apóstol cuando dice que vi a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Entonces, todos esos versículos nos apuntan de que es Satanás personificado, obviamente, a venir a tratar a venir a cumplir, obviamente, un propósito muy concreto, que es de venir a matar, venir a robar y a destruir. ¿Podrán ser alguno de sus oficiales? Puede que sea, pastor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente el Señor también, Dios obviamente como Padre, Yahweh, obviamente envió a su Hijo, y obviamente también tenía sus arcángeles, tenía a Miguel, ¿verdad? Tiene su ejército. Satanás opera de la misma forma en su propio reino. Lo importante aquí entender, iglesia, ¿verdad? Y voy a lo que preguntaba el pastor anteriormente, y yo sí le capté la pregunta, que obviamente, ¿qué pasará con las personas que acepten a Jesús? ¿Cómo será la persecución? En el próximo programa, yo les voy a traer una posición que para mí me parece bastante lógica, porque aquí hay que traer el contexto también, que en ese momento no solamente van a haber demonios dando vueltas, atormentando gente, van a haber guerras, viene la guerra de Armagedón, vienen conflictos bélicos, ¿verdad?, que se van a terminar por allá en el río Éufrates, ¿verdad? Entonces voy a mostrarles a través no solamente de las escrituras, obviamente como lo tenemos aquí, pero también de la parte vista en el contexto hebreo, de que aquí se mezcla bastante y se nos introduce mucho el famoso Islam. ¿Por qué el Islam tiene parte en la profecía de los últimos tiempos? Lo hemos leído ya en el contexto bíblico, porque ¿en qué parte del mundo se habla de langostas? ¿En qué parte del mundo se habla de desierto? ¿En qué parte del mundo hay camellos? ¿Verdad? Como lo veremos en el original hebreo. ¿En qué parte del mundo? Y es lo que va a utilizar el anticristo. Acuérdense que el anticristo va a someter a la gente que se quiera entrar al cielo. ¿De qué forma? Claro, con estos demonios, con la ayuda de estos demonios, que estos demonios se van a integrar, se van a meter en los ejércitos chinos, en los ejércitos en Europa, se va a meter en los islámicos, se van a meter estos demonios en todas estas personas con un propósito, simplemente tratar de atormentar a la persona que acepte a Jesucristo en medio de la tribulación y la gran tribulación. ¿Y cómo es que muere un cristiano o una persona convertida, pastor? Lo hemos leído en Apocalipsis 6 y lo vimos en Apocalipsis 20. Y vi las almas de los que decapitados. ¿Cuál es la única religión del mundo que forzosamente somete a la humanidad a aceptar a su Dios
o su creencia de la forma violenta a través de la decapitación. Y eso está aquí en este capítulo y en el siguiente. Por eso vamos a explicar el concepto de Arabia, de los árabes, porque tiene mucho que ver con el Islam. Eso lo explicaremos, Dios lo permita, en el próximo capítulo, Pastor. Dios me los bendiga. Una feliz noche para todos. Gracias, hermano Exxon. Muy buena reflexión en esta noche. Muy interesante las cosas que planteas y buen descanso para ti también. Yo estas preguntas las hice dirigiéndome o guiándome porque yo soy de los que piensa, y con esto concluyo en esta noche este programa, yo soy de los que piensa de que los que van a estar en la época de la gran tribulación, de hecho la escritura sí menciona de que hay salvación, pero la verdad es que esas personas que se salven en ese momento va a ser muy terrible, van a ser realmente héroes de la fe. Y ahí es donde pienso que, digamos, este tipo de cosas, de juicios, de castigos, de persecución, de dolor, que hasta desearán la muerte, ahí es donde pienso que probablemente va a haber una conjunción, no solamente de espíritus y de demonios, sino también los de otros seres humanos que estarán en la tierra y serán servidores de Satanás y buscarán hacer todo lo posible y lo imposible para que esas personas no acepten a Jesús. Bueno, en esta noche le doy gracias a cada uno de ustedes que estuvieron siguiendo esta transmisión. Les bendecimos en el amor de Cristo y ojalá esto sea de alimento para sus vidas, que reciban esta palabra y la atesoren y que ojalá compartan y den like a este tipo de videos. De nuestra parte le deseamos una feliz noche, un buen descanso y será hasta una próxima oportunidad, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto.